que estén ahí en Amós capítulo 1. Por la gracia del Señor terminamos la serie de Gálatas. Y antes de orar, yo tengo una gran inquietud, mis hermanos. El ánimo de la serie de Gálatas, sobre todo, es que nosotros entendamos que nosotros sí debemos obedecer al Señor, pero lo hacemos por la gracia, lo hacemos por amor. Él nos salvó y ahora por amor nosotros le servimos, ahora por amor nosotros rendimos nuestra vida a Él. ¿Cómo? De manera gratuita. Nosotros no somos justificados por las obras de la ley, sino que hemos sido justificados por los méritos de Cristo. Nosotros hemos sido salvos de manera gratuita, pero esa gracia debe transformar nuestras vidas y nuestros corazones. Si el legalista sigue creciendo dentro de nosotros, se predicó Gálatas por gusto. El legalista siempre va a estar, por alguna manera, que Dios permita que esta serie de Gálatas confronte ese legalismo dentro de todos nosotros, legalismo que busca compararse con otros, que busca criticar a otros para destacarse, el legalismo que no descansa en la gracia del Señor, el legalismo que peca y no sabe pedirle perdón al Señor y correr a Él y recordar que sus pecados van a ser hechos blancos como la nieve, son echados en el fondo del mar, porque hay un arrepentimiento de corazón. Mi hermano, si esa gracia no la aplicamos a nuestra vida, a nuestra iglesia, cada serie en la que entremos no va a surgir el efecto que debería causar en la iglesia. Mediten en eso en la semana, vuélvanse a leer el libro de Gálatas, si quieren en el tiempo devocional, y pídanle al Señor, Señor, ayúdame a aceptar que soy salvo por gracia, Señor. Yo no tengo nada que aportar, pero ayúdame a mostrar esa gracia que tú has mostrado conmigo, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, en ser pronto a perdonar, en ser pronto a hacer lo que tengamos que hacer para la gloria del Señor. Ahora vamos a orar, vamos a empezar con la serie en Amós y poquito a poco nos iremos dando cuenta, predicación tras predicación, qué verdades espirituales el Señor tiene para nosotros a través de Amós que podemos aplicarlas a nuestra vida. Podemos, y hoy más, vamos a estar hablando un poco, que quizás en los otros sermones no va a ser tan así, pero en el de hoy vamos a estar hablando de geografía, de lugares. Qué cosa más terrible que usted se vaya de aquí con toda la información geográfica que les tengo que dar, porque está en el texto, no puedo tampoco decir esto, lo otro, y vamos a esto que es lo importante, no puedo hacer eso. Hay que hablar de lo que hay aquí en la palabra, por algo está, y trataremos de ir versículo a versículo mirando, pero viendo la verdad espiritual que hay ahí. Y si esa verdad espiritual no afecta a nuestro corazón y no afecta a nuestra manera de vivir, salieron de aquí mis hermanos y perdieron la tarde. Se saben una pila de cosas geográficas, políticas, quizás hasta teológicas, pero el Evangelio debe producir vidas cambiadas para la gloria del Señor. Amén. Oremos para que Dios haga su obra, que Él es el único que la puede hacer. Amado Dios, Señor, venimos delante de ti reconociendo que somos polvo, que somos nada, Señor. Padre, no merecemos nada. Nadie aquí en esta iglesia merece nada. Todos te hemos fallado. Todos estamos corrompidos. Así que venimos delante de ti como mendigos, Señor, que han sido sorprendidos por tu gracia y ahora te suplican, te ruegan, por favor, sigue trabajando en nosotros, Padre. Mi buen Dios, aquí hay visitas hoy. Hay personas aquí que no te conocen, Señor. Padre, permite que al menos una persona pueda ser impactada por tu evangelio y termine en una conversión para tu gloria, Señor. Al menos uno de los que está aquí, Señor, que estas palabras caigan ahí en su corazón, Señor. Que estas palabras florezcan en su vida, Señor, y pueda ser rescatado, Señor, del fuego del infierno y ser traído a tu reino, Señor, y animado a vivir para tu gloria. Así te pido por mis santos hermanos, Señor, que me acompañan hoy aquí, Señor, mientras vamos predicando, que tú nos sigas espantando de no regresar a esa vida de pecado y que al mismo tiempo tú nos pongas más anhelo por ti y por la ciudad celestial. Ministra nuestros corazones. Ven ya, Señor, ven ya. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Y le quiero empezar este libro, la carta de Amós, introduciéndola con un libro que se llama La Peregrina. ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos del progreso del peregrino de John Bunyan? Si usted nunca lo ha leído, hágale un favor a su alma, por favor. Lea El progreso del peregrino. Los que son niños, jóvenes, los papás, tenemos una copia allá atrás para niños con letrica, y hasta los adultos que no les gusta leer mucho. A mí me encanta la de letrica, yo la leo con los niños, sale la fotico, sale las palabritas así de la boca.
Si sabes que no te vas a leer la otra, léete la de los niños. Hazle un favor a tu alma, léeselo a tus hijos, léeselo a tus jóvenes. Ahí John Bunyan describe, usando símil, comparaciones, muchos lenguajes, describe todas estas verdades de la palabra, de las cosas que pasan en nuestro caminar hasta que llegamos al cielo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando John Bunyan parte al cielo, cuando él es sorprendido por la palabra del Señor, por el rollo, cuando el evangelio impacta su corazón, él está como muchos de nosotros estuvimos en algún momento, locos de alegría, pero desesperados porque nuestra familia no conoce el evangelio. Nosotros hemos entendido que estamos en la ciudad de destrucción, que significa este mundo que va a ser destruido por el juicio de Dios un día, y la luz del evangelio alumbra dentro de nuestros ojos, y nosotros estamos contentos, pero al mismo tiempo estamos tristes, porque nosotros entendemos el evangelio, pero a veces nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros primos, nuestros vecinos, nuestros mejores amigos no lo entienden. Y cualquiera de nosotros nos encontramos en esa situación. Él parte a la ciudad celestial con el dolor de que su familia se queda en la ciudad de destrucción. Por la gracia del Señor no vamos a hablar de Bunyan y de su viaje. Él llega a la ciudad celestial. Su esposa, y de esto trata este segundo libro, La Peregrina, su esposa que se quedó en la ciudad de destrucción con sus hijos, ella ha estado todo el tiempo meditando en este viaje de su esposo y de por qué ella no se fue. Y ahora ella está arrepentida de no haber partido al cielo, a ese viaje hacia el cielo con su esposo. Ella está decidida, ella habla con sus hijos y le dice: hijos míos, hemos cometido un error. Nuestro padre, su papá, mi esposo, está en la ciudad celestial y nosotros no nos fuimos con él. Y ahora veo con claridad que es allá donde teníamos que ir, que teníamos que seguir el evangelio como lo siguió él, a pesar de las pruebas y de las cosas que pasan los cristianos, y llegar a la ciudad celestial. Cuando ella toma esa decisión, ella prepara sus maletas, sus hijos preparan sus maletas. Recuerden, mis hermanos, esto es un símil, esto es un sueño de una persona, y en ese sueño nos está narrando, utilizando cosas reales, pero para hablarnos de nuestra vida espiritual, de cosas que pasan en nuestro corazón. Automáticamente que ella va a emprender ese viaje, tocan la puerta y le visitan dos vecinas. Llegan dos vecinas del barrio y ella le dice: si ustedes vienen en el nombre de Dios, entren. Ellas se extrañan ahora de que cristiana está hablando de esa manera, y qué cosa más extraña, en el nombre de Dios. Ellas entran y las vecinas eran Temerosa y Misericordia. ¿Qué ustedes creen que hizo Temerosa? Todo el tiempo desanimarla para que ella no fuera al viaje a la ciudad celestial. Todo el tiempo criticarla: pero que tú vas a ser cristiana, pero que tú estás haciendo cristiana, pero tú no estás pensando en tus hijos para emprender ese viaje tan peligroso con tus hijos. Y todo el tiempo era desánimo tras desánimo. Mi hermano, eso es lo que hace el temor en nuestra vida. El temor quiere que nosotros sigamos atrapados en la vida de pecado, viviendo en la vida de pecado, y que nos olvidemos cuál es el final de esta historia, que es el juicio de la ciudad de destrucción. Esa ciudad va a ser destruida total y completamente, mis hermanos. El juicio va a aniquilar a todo aquel que no se ha arrepentido y no ha creído en Cristo para salvación. Por la gracia del Señor, no solo entró en la casa Temerosa, sino que también entró Misericordia. Y Misericordia, un poco tímida, joven, pero estuvo dispuesta a acompañarla, por lo menos hasta el pantano de la desesperación, donde su esposo tuvo un evento. Mis hermanos, en esta tarde hemos titulado este sermón: las graves consecuencias del pecado. Las graves consecuencias del pecado. Aquí hay jóvenes. Veo que hay algunos jóvenes y jovencitas. Y ustedes no saben todavía, se lo digo con sinceridad porque fui joven, las consecuencias del pecado. El pecado tiene graves consecuencias. En una ocasión, me acuerdo de un pastor, yo estaba, no recuerdo si recién convertido, estaba en ese camino de la conversión, pero me acuerdo como si fuera hoy. Él tomó un billete, un pastor americano en Cuba, no recuerdo de cuántos dólares eran, y él lo cogió, lo escribió, lo estrujó, lo tiró al suelo y lo pisoteó y lo dañó bastante. Llamó a: ¿quién es el primero que viene voluntario? Vino un muchacho primero que yo, me embarqué, cogió el billete, le dio el billete, él lo abrió y él le dijo:
¿Qué valor tiene este billete todavía? El mismo valor con el que él lo había lanzado. Pero ¿cómo está el billete? Diferente. Está marcado, estrujado, no tiene la misma forma que tenía antes. Asimismo es el pecado en nuestras vidas, jóvenes que están aquí. El pecado trae consecuencias. Aún si no eres cristiano. Aún si no eres cristiano y tú te dejas seducir por el pecado, tú te dejas dominar por el pecado, aunque más adelante te conviertas, ese pecado va a dañar tu vida, va a dañar tu matrimonio, va a dañar tu familia, de manera que tú no te imaginas. Así que cuanto antes tú te alejes del pecado, ya seas creyente o no, mejor será para ti. Y mucho mejor será si corres a Cristo en salvación y empiezas esta peregrinación con tus padres, con tus abuelos o con quien quiera que te haya traído aquí obligado en el día de hoy. Mis hermanos, toda tu vida de pecado tendrá terribles consecuencias. Toda tu vida de pecado tendrá terribles consecuencias. Algunos se jactan dando su testimonio y en vez de hablar más de Cristo, hablan de que yo me fajé con 5 y yo tuve 20 mujeres. Mis hermanos, deberíamos sentir vergüenza de eso, mis hermanos. Porque el pecado trajo y tiene terribles consecuencias hoy en nuestra vida. Y a veces la mala forma que le hablamos a nuestros hijos es parte de todo ese pecado y de todo ese tiempo que estuvimos viviendo en el pecado, y a nuestras esposas. Y la forma que queremos hacer negocio, lo primero que sale de adentro de nosotros, todo ha sido dañado por el pecado, mis hermanos. Corre del pecado, aléjate del pecado. Toda tu vida de pecado tendrá terribles consecuencias. Vengas o no vengas a Cristo, el pecado es terrible, el pecado es dañino y el pecado va a recibir el juicio de Dios. Todo pecado va a recibir el juicio de Dios. Por eso no debemos pecar a la ligera. Dios es un Dios santo, santo, santo. Cuando nosotros pecamos, eso trae consecuencias. Hemos puesto nuestro primer punto. Vamos a estar en el verso 1, en el primer punto. Un contexto de pecado. Versículo 1, un contexto de pecado. Y como nosotros vemos arriba de nuestros libros, y al comienzo en el verso 1, este libro fue escrito por un profeta. ¿Cómo se llamaba ese profeta? Amós. Ustedes lo leen, las palabras de Amós. Pero el problema es que Amós no era un profeta. En aquel tiempo había algo que se conocía como las escuelas de profetas. No eran más que un grupo de hombres estudiando seriamente la Escritura y dependiendo del Espíritu Santo del Señor. Y ellos le hablaban a las personas para santificación, le hablaban a los reyes. En ocasiones solo las palabras, en ocasiones directamente Dios les decía, ves y directo. Y tenemos muchos pasajes donde vemos estos grupos de hombres juntos que eran las escuelas de profetas. Amós no pertenecía a una escuela de profetas. ¿Qué era Amós? Miren nuestro texto. Amós, que fue uno de los pastores, era un pastor de Tecoa. Ahorita veremos dónde estaba Tecoa. ¿Qué hacen los pastores? Pastorear. Él estaba con ovejas, él estaba con ganado, él estaba con sus animales, allí haciendo lo que se hace con los animales, aprovechándose de la lana y de todas las cosas. Vamos al momentico al capítulo 7, verso 14. Y tenía otro oficio más. Capítulo 7, verso 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, míralo bien, no soy profeta. No es que no puede profetizar, sino que su oficio no era el de profeta. Ni soy hijo de profeta, ni viene en un linaje de profeta, sino que soy boyero, es la misma palabra ahorita, es un pastor, puede ser de bueyes, de carneros, y recojo higo silvestre, parecido a la uva y parece ser, y no es tan importante. Vamos a estar hablando, ténganme paciencia en esas no puedo decir bobería, tengan paciencia en esas cosas, pero no son lo más importante. Y se le hacía un proceso a esta fruta para que fuera más dulce en algún momento. Parece ser que la función de él en específico era algo que había que hacerle ahí a los higos para que resultaran ser más dulces. Lo que podemos decir de este hombre, mis hermanos, es que era un hombre común y corriente como nosotros. Y a ese hombre común y corriente el Señor lo llamó para traer un mensaje muy importante de vida o muerte. Nosotros vamos a ver que a pesar de ser un hombre común y corriente, era un hombre que conocía la geografía del lugar y la historia de su pueblo. Aunque era un hombre común y corriente, era un hombre que tenía cierta preparación, tenía conocimiento de las cosas que tenía y que le rodeaban.
Mis hermanos, Dios hace su trabajo completo. Al que Dios llama, lo capacita. Él no estaba llamando a un profeta, pero estaba llamando a la persona idónea para hacer la labor que él quería hacer. Y así trabaja Dios para llevarse siempre la gloria. Recuerden los 300. Las palabras de Amós, que fue uno de los profetas de Tecoa. Tecoa era una ciudad cerca de Belén, cerca de Jerusalén, al norte de Judá. Ahora empezamos a hablar de geografía. Estaba al norte de Judá, por lo que estaba al sur del reino del norte, que era el reino de Israel. En algún momento, esto es importante entenderlo, estaba el rey David, hay un solo reino, viene el rey Salomón, hay un solo reino. Después, con el hijo de Salomón, el reino queda dividido. De las 12 tribus, 10 están al norte y pasan a llamarse Israel, 2 están al sur y pasan a llamarse Judá, pero todas conforman el pueblo de Israel. Todas conforman el pueblo de Dios. ¿Qué dice nuestro texto? Uno de los pastores de Tecoa que profetizó acerca de ¿quién? De Israel en días de Usías, rey de Judá. Vamos a ver un poquito por qué estamos diciendo un contexto de pecado. Ahora el autor nos da 3 elementos que nos ayudan a ubicar esta carta alrededor del año 750 antes de Cristo. Puede ser un poco antes, un poco después, de acuerdo a los reinados, pero piense, alrededor del año entre el 700 y el 800, posiblemente alrededor del 750, en ese espacio se escribe esta carta. 750 antes de Cristo, no después de Cristo. Y si usted va a Segunda de Crónicas 26, no vamos a ir ahora por una cuestión de tiempo, anótelo en un papel, usted va a ver que Usías fue uno de los reyes de Judá. Usías es uno de los reyes de Judá. Pero si usted va a Segunda de Reyes 15, versículos del 1 al 7, se está hablando de la misma persona, pero ahora no se llama Usías, se llama Azarías. Y es algo parecido a lo que pasa ahora con nosotros, pero por todos los eventos te das cuenta que es la misma persona. Y tenemos Pepe y José, puede ser, ¿no? Y María, y como esto que hacemos con los nombres en el día de hoy, algo parecido estaba pasando aquí. Pero se está hablando de la misma persona. Usías, este rey, mis hermanos, este rey estaba caminando bien delante de los ojos del Señor. Este rey estaba haciendo todas las cosas que a Dios le agradaban. Pero estaba descuidando un pequeño detalle. Mantuvo los lugares altos, los lugares de idolatría. O sea, él lo está haciendo bien, pero está cediendo en una cosita. Y al ceder en esa cosita, ¿qué hacían muchas personas del pueblo? Pues iban a ofrecer incienso, pues iban a sacrificar animales, pues iban a practicar idolatría. Hay un segundo detallito. Usías, usted en su casa se va a leer estos pasajes y va a aprender más de esta historia y va a enriquecer también su entendimiento de las Escrituras. Usías estaba caminando bien. Nosotros tenemos una frase, los cubanos, no sé en otros países cómo es, pero la fama se le subió a la cabeza. ¿Ustedes entienden esa en Colombia cómo sería? Así mismo, ya, estamos bien. México, Dominicana, ¿se entiende? Ya. La fama se le subió a la cabeza, mis hermanos. ¿Qué fue lo que pasó? Empezó a prosperar económicamente, se empezó a ensanchar un poquito el territorio, empezaron a ganar las batallas y ahora de pronto está en el templo queriendo ofrecer sacrificios como un sacerdote y hacer algo que no lo tocaba. Los sacerdotes le salieron al encuentro, apareció lepra en la frente y sufrió el juicio de Dios por su pecado. Y de ahí en adelante recibió todas las consecuencias de su pecado. Por su culpa, aunque él estaba haciendo muchas cosas bien mucho tiempo, el pueblo estaba en pecado. Pero no es el único que nos menciona. Dice, texto, versículo 1, Usías, rey de Judá, y en días de quién más, de Jeroboam. Este no es el primer Jeroboam. Este es otro Jeroboam. ¿Dónde ustedes lo pueden encontrar? Lo pueden encontrar en 2 de Reyes 14, 24 y en 2 de Crónicas 13. 2 de Reyes 14, 24 y 2 de Crónicas 13. Era hijo de Joás. Este era rey en el norte, en Israel, dividiendo Israel y Judá. Él era rey en Israel. Pero este sí era malo, mi hermano. Este era malo desde el principio hasta el final. Él sabía que era malo y no le importaba. Aquel estaba esforzándose por vivir bien delante de Dios,
pero cediendo en algunas cosas de pecado, y él mismo cayó en pecado al final. Este está viviendo en pecado desde el principio hasta el final. Pero Dios, para su gloria, para su fama y para el bien de su pueblo, permitió que la tierra prosperara y que ellos ocuparan mucho territorio a pesar de este rey. Pero todo tiene un punto, todo tiene un límite. Y como verán más adelante, no voy a hablar hoy de lo que viene adelante, el juicio tenía que venir también sobre ellos. Este hombre, hizo cosas como hacer un becerro de oro por dioses para que las personas fueran y la adoraran. Este hombre hizo cosas como matar a todos los sacerdotes y a todos los levitas puros que había en estas tribus de Israel. Los mandó a matar, los sacrificó y puso sacerdotes falsos que le dijeran lo que quería escuchar. Que no le dijeran, tú estás pecando, estás yendo en contra de Dios, lo que estás haciendo no le agrada a Dios. Personas que le endulzaran el oído. Y llevó el pueblo a pecar de una manera terrible. Entonces, mis hermanos, podemos decir en este primer punto y en esta primera parte que Amós fue llamado por Dios a abandonar su profesión y su comodidad para enfrentarse a unos reyes pecadores que estaban permitiendo el pecado en el pueblo de Dios. Ese es el resumen de este primer versículo y de este contexto. Este hombre sale de todo lo que estaba haciendo, de lo que sabía hacer, que era pastorear bueyes, que es un oficio muy bonito, y tenía un salario y tenía sus ganancias, y de trabajar con estos frutos que vende, y él tiene que dejar todo eso para ir allá a profetizarle a dos reyes pecadores que están haciendo y están permitiendo el pecado en su pueblo. Mis hermanos, esta es la vida de un siervo de Dios en el Antiguo Testamento. Un siervo de Dios en el Antiguo Testamento lo que hacía era esto. ¿Recuerdan a Abraham? ¿Qué tiene que hacer Abraham? Salir de su tierra y salir de su parentela y ir a donde Dios le estaba diciendo que fuera y servirle allá a Dios. ¿Qué hizo Moisés en los palacios del faraón con todas las comodidades? Dejar toda su riqueza y seguir al Señor. ¿Qué hizo Noé? Dejar todo lo que estaba haciendo para ponerse a construir un arca. ¿Qué hizo David? Tuvo que huir de toda su riqueza y alejarse de Saúl, que lo iba a matar, buscando la gloria del Señor y servir al Señor. Quisieron muchos profetas dejar todo lo que tenían por servir al Señor. Pero esta es la misma historia, mis hermanos, de los siervos en el Nuevo Testamento. ¿Qué hicieron los siervos en el Nuevo Testamento? Empezando por Juan el Bautista, dejarlo todo por servir a su Dios. Vivir de lo que Dios le proveyera por servir a su Señor. ¿Qué hicieron los discípulos cuando el Señor Jesucristo está con ellos? Y le dice, dejen las redes, vamos conmigo, que los voy a hacer pescadores de hombres. 3 años para el seminario con el Señor Jesucristo, a vivir por fe con el Señor Jesucristo y andar con el Señor Jesucristo. Si seguimos en el Nuevo Testamento, ¿cómo fue la vida de Bernabé? Viaje misionero primero. Pablo, primero, segundo, tercer viaje misionero. Silas, Timoteo, y podemos seguir mencionando nombres. Todos los siervos de Dios del Nuevo Testamento, como Amós, dejaron todo por salir y servir a su buen Señor. Ahora, por supuesto que el llamado de Dios en todas las personas no siempre es dejarlo todo por seguirle. Y ahí tenemos el ejemplo del endemoniado de Gadareno. El endemoniado de Gadareno estaba tan agradecido porque el Señor lo salvara. Él le dijo, me voy contigo. La vida entera endemoniado aquí, pasando, sufriendo, y ahora tú me salvaste. Me voy contigo, ¿qué tengo que hacer? Yo soy tu esclavo, Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? No, en tu caso es diferente. En tu caso quiere que vayas a los tuyos, a tu parentela, y que ahí testifique. Yo no sé cuál es tu llamado. Yo no sé si tu llamado es a dejarlo todo y servir a Cristo, o es bivocacional, sacrificar muchas cosas, tener menos que otro porque vas a estar bivocacional y servir a Cristo, o es a tiempo completo, o es simplemente de tu tiempo, en tu trabajo, con tu familia, ahí servir al Señor con tus vecinos, pero ser un siervo de Dios tendrá un costo. ¿Qué costo estás pagando en tu vida por servir a Cristo? Porque si es cero, mi hermano, es peligroso. Los siervos de Cristo pagan un costo. La obediencia tiene un costo.
Mis hermanos, Cristo, como Amós, más que nadie lo dejó todo por seguir a su buen Dios, por servir a su buen Dios y por llevar un mensaje de juicio, por denunciar el pecado de su pueblo. ¿Qué le dijo Jesucristo a los fariseos y a los escribas y a los saduceos? Sepulcro blanqueado. Ustedes son como personas que están muertas ahí, los huesos muertos en una tumba, como decía Ezequiel. ¿Qué le dijo? Cueva de ladrones. Cuando llegó al templo y estaba todo aquí, mi casa no es cueva de ladrones. Cristo constantemente estaba denunciando el pecado que había en su pueblo, lo mismo que estaba invitado a hacer Amós, donde estamos comenzando. En una ocasión le dice, tantas veces los quise juntar como la gallina a sus polluelos, pero ustedes no han querido seguir. Mis hermanos, ¿te estará llamando Dios como Amós a dejarlo todo y a seguirle? ¿Te estará llamando Dios de alguna manera quizás a tener menos de lo que tienes hoy? No estamos hablando de que tu familia no tenga nada, porque dice la Biblia que el que no provea para lo suyo es peor que un neófito y ha negado la fe. Todo hombre debe proveer para su hogar. Pero quizás el Señor te está llamando a tener un poco menos, para que tengas un poco más de tiempo para servirle. Quizás el Señor te está llamando a darte más para Él, tus dones, tu sacrificio, tu vida. ¿Cómo le vas a responder al llamado del Señor? ¿Vas a responder como Amós, dejando lo que tengas que dejar, sea lo que sea, diferente en cada uno de nosotros, de acuerdo al llamado de Dios, y seguirle? ¿O le vas a decir al Señor, dame un chance, dame un tiempo, espera? Mamá bíblica que te encuentras aquí hoy y estás intentando vivir el diseño de Dios, ¿sabes qué? Te costará mucho. Te costará mucho. Tu pelo, tus uñas, tu ropa, tu teléfono no será como el de tus amigas. Pero estarás obedeciendo a Dios. Y eso es lo más importante. Hombre piadoso que quiere servir a Dios, aunque sea bivocacional, te costará tu tiempo. En lo que otros hombres están viendo Netflix, ya tú sacaste tiempo para ir a trabajar 8, 9, 10 horas. Ya tú sacaste 4 o 5 horas para tu familia y te va a costar 1 hora diaria al menos servir al Señor. Aparte de tu devocional, que eso no se cuenta. Vas a tener que ser muy diligente por ver de dónde sacas esa hora, pero te va a costar. Quizás sea la hora de distracción. Quizás sea la hora de otras cosas. Hay un costo por seguir a Cristo, pero vale la pena, mi hermano. Seguir a Cristo vale la pena. Mi hermano, ¿te sientes que ministras en un contexto de pecado? ¿O todo está bien a tu alrededor? Y si ese es tu caso, invítame a tu mundo, porque el mío no es así. ¿O te sientes que estás rodeado por el pecado, incluyéndote a ti mismo? Ese es el contexto de Amós y ese es el contexto donde va a empezar esta carta. Un contexto completo de pecado. El mundo entero está en el pecado. El mundo entero está haciendo lo que le da el deseo y sin pensar en Dios. Ahí tiene que ministrar y ahí tienes que ministrar tú. En medio del pecado de tu familia, en medio del pecado de tu iglesia, en medio del pecado de tu trabajo. Ahí el Señor te puso para hacer luz, para hacer sal, para llevar el mensaje del Señor a esas personas que te rodean, que estás esperando. Que el Señor se te aparezca en una visión en la noche. Predica el evangelio. Denuncia el pecado. Se puede hacer amablemente o si hay confianza fuertemente. Porque a veces toca hablar fuerte, sin sarcasmo. Sin sarcasmo, sin burla, sin buscar que demeritar al otro para exaltarte tú, sino de corazón porque te duele su pecado. Mi hermano, no sigas haciendo eso. La palabra del Señor dice, esto es pecado, mi hermano. Esto es pecado. Sin murmuración, por amor a tu hermano, por amor a Dios. Y yo quisiera que ustedes se pregunten, ¿por qué el pecado hay que denunciarlo? ¿Por qué tengo que denunciar el pecado? Hay 2 respuestas, pero quiero quedarme con la tercera. La primera es porque Dios lo manda. Razón suficiente. Si Dios dice que hay que denunciar el pecado, ¿qué vamos a hacer? ¿O somos más fuertes nosotros que el Señor? ¿O sabemos más nosotros que el Señor? Segunda, y es una muy buena razón, a Dios no le agrada el pecado. Dios aborrece el pecado. Dios quiere un pueblo santo.
Dios quiere una iglesia santa y Dios quiere hijos de Él santos, no santurrones. Como veremos ahorita, sí vamos a pecar, pero luchamos con el pecado. Nos duele el pecado. Y este argumento para mí es muy válido. Y es que toda tu vida de pecado tendrá consecuencias. Toda tu vida de pecado tendrá consecuencias. Segundo punto, y vamos a estar ya con todo lo que queda del texto, un pecado fuertemente juzgado. Vamos a ir desde el verso 2 hasta el versículo 2, 3. Vamos a ir poco a poco para no leerlo desde el principio hasta el final y volverlo a leer. Cuando hablamos de pecado, nos referimos ahora en nuestro pasaje hoy al pecado del mundo. Nuestro texto hoy habla del pecado del mundo, del pecado de los no creyentes. Y todo el tiempo que estamos hablando aquí, piense en no creyentes, en personas que no aman a Dios, en personas que no son el pueblo de Dios y están viviendo vida de pecado. Esa es la manera correcta de abordar esta porción hasta el versículo 3 del capítulo 2. Dijo, y va a empezar Amós a profetizar. 2 puntos. Jehová rugirá. ¿Y quiénes son los que rugen? Los leones. Y esto es algo entendible para ellos. Ahí habían leones. Ellos sabían, David lo sabía, las personas de la época sabían lo que era el león y el rugido de un león. Esto es un rugido de juicio, mis hermanos. Ruge el león, no es como el gato maulló. No, el león ruge y uno se asusta. Una cosa es el león dentro de la jaula, pero que tengas un león delante de ti y el león ¡guau! Y ruja. A ver si el dato eres valiente. El león ruge. ¿Y cómo iba a rugir el león? Desde Sión. Y dará su voz desde Jerusalén. De ahí, de Judá, el león iba a rugir en contra del pecado. ¿Hasta dónde? Y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Y hay 2 cosas que están pasando aquí. Una es que el Carmelo es una montaña. Estamos hablando ahora en nuestro texto. Es una montaña que está, el sol sale por el oeste, está al este, en la parte superior, casi en el límite. Y ahí en el monte de Carmelo, todo esto es una montaña. Todavía hoy se conserva así, bonita, frondosa, llena de pasto. Pero así mismo estaban los pastizales. Y hay 2 cosas que están pasando aquí. ¿Cuál es la primera? Dice, y los campos de los pastores se enlutarán. Todo ese pasto iba a morir. Pero iba a morir ahí en Jerusalén, iba a morir en el Carmelo. Y hay 2 cosas. El juicio trae muerte, pero también la extensión. ¿Qué iba a abarcar el juicio? Todo el territorio. Desde Jerusalén hasta el Carmelo. Hasta allá iba a llegar el rugido del león. El juicio iba a ser completo. Ahora, tenemos que darnos cuenta, a partir de ahora, que nosotros estamos trabajando aquí con profecía, pero esta profecía tiene algo en específico, y es que tiene muchas posiciones que son poesía hebrea. La poesía hebrea no es como nuestra poesía, que tenemos como esta rima y tratamos de que una cosa rime con otra constantemente rime con otra, sino que hay varias formas de hacer poesía. Una de ellas es el paralelismo, ya sea por contraste o ya sea demostrando la misma idea. Y aquí vamos a ver, y lo voy a ver a partir de ahora, cómo hay estribillo. ¿Qué es un estribillo? Algo que se repite. Y vamos a ver al menos 3 estribillos en cada pueblo. Vamos a mencionar 6 pueblos diferentes con diferentes cosas cada una, pero el estribillo nos da la misma métrica. El estribillo nos da lo mismo. 1, 2, 3. Y vamos a ver lo que está pasando. Vamos a empezar para poder entenderlo mejor. Y va a ver que el primer estribillo es, versículo 3. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo. Pregunta, ¿en Damasco habían solo 3 pecados o 4? No. ¿Recuerdan al Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces hemos de perdonar? 70 veces 7. No, 490 y algo, ¿no? Tampoco. Lo que está hablando es dando una figura muchas veces. Por 3 y por 4, este cambio de cantidad de 3 a 4, lo que dice que era mucho el pecado.
Demasiado el pecado que había en Damasco. Ahora estamos encima de Israel y encima de Israel estaba Damasco, del reino del norte. Damasco pertenecía al imperio sirio y ahí bien cerquita de Israel está Damasco y ahora él está estableciendo juicio contra ese pueblo que está arriba de Israel. Estribillo, para que se den cuenta, por 3 pecados y por 4. Por 3 pecados de Damasco y por el 4. ¿Y qué va a hacer? No revocaré su castigo. El pecado que tiene, le dije, consecuencia. Llegó el día de juicio. Pecaron contra Dios, pecaron contra el pueblo de Dios, pecaron contra otros pueblos, porque se dan cuenta que en nuestro pasaje se está jugando un pecado universal. No solo el pecado en contra del pueblo de Dios, sino que ellos pecaban entre ellos mismos. Este pueblo pecaba con el otro, pecaban contra Israel, pecaban contra el otro pueblo. Todos pecaban contra todos. Y en medio de ese contexto de pecado, el Señor está diciendo, juicio, no revocaré su castigo. ¿Por qué? Porque trillaron a Galaad con trillo de hierro. Imagínense una pieza de madera llena de puntas de hierro que se le engancha a buey para arar la tierra. Está diciendo que ellos, eso no es literal, esto es poesía, recuerden, estamos viendo poesía. Pero le hicieron mucho daño. ¿A quién? A otro pueblo. ¿A qué pueblo? A Galaad. Le hicieron daño a Galaad. Bien cerquita ahí de Damasco, en Israel. Y ellos dañaron a Galaad. Viene otro estribillo, versículo, ya lo vi, versículo 3, versículo 4. ¿Qué es lo que va a pasar? Prenderé fuego. Y va a haber constante, prenderé fuego. Va a haber la imagen de fuego en los 6 pueblos. Prenderé fuego. Y ese prenderé fuego es un símbolo de juicio. El fuego se utilizaba en la guerra. No de la misma manera que lo usaron más adelante los griegos, de una manera poderosa en el mar y de una manera grandísima para parar los barcos. Pero sí en este momento se iba, y otros profetas lo narran, y mataban a todo el mundo, se llenaba todo de sangre y le prendían candela a pueblos enteros. Y pueblos enteros estaban ardiendo en llamas, lugares enteros ardiendo completamente. Ellos entienden este lenguaje: prenderé fuego a la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Aquí nosotros podemos ver, voy a ir avanzando para no ver todo, no puedo verlo todo. Hazael era el rey sirio muchos años antes, 841 al 801 antes de Cristo, hubo un rey que se llamó Hazael. Ahora estamos en el 750, pero él está mencionando el linaje de ese rey. Y la palabra Ben-Hadad es quien ocupa el trono. O sea, lo que él está diciendo, prenderé fuego a esa descendencia de Hazael y al rey y a todo el que ocupe el trono. Consumiré los palacios de Ben-Hadad. Y continúa, ¿qué más va a hacer? Y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria, será transportado aquí, dice Jehová. Quiero que nos fijemos en el estribillo. Yo tengo aquí más o menos una explicación de cada detalle, pero si hacemos esto, yo creo que no van a ir a almorzar hoy y no creo que ustedes van a estar contentos con eso. Vamos a tratar de ver algunas cosas. Abén era una ciudad en el reino de Damasco y Ben-Edén era otra ciudad a 320 kilómetros al noreste de Damasco. ¿Cuál es la imagen de nuevo? Todo iba a ser consumido por el fuego. Todo iba a ser consumido por el juicio de Dios. Desde esta ciudad hasta otra ciudad que está a 320 kilómetros después. Todo el pueblo iba a sufrir la ira. Todo Damasco iba a sufrir la ira. Segundo pueblo, versículo 6. Y ahora viene Gaza. Y Gaza, ustedes recuerdan este conflicto en la franja de Gaza. Ahí mismo está Gaza todavía. Donde mismo está el conflicto ahora. Gaza pertenecía en aquel tiempo a los filisteos. Era una de las ciudades filisteas en aquel momento. Y era una ciudad que constantemente tenía problemas. Los filisteos constantemente tenían problemas con el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que dice nuestro texto? Así ha dicho Jehová. ¿Por cuántos pecados? Por 3 y por el 4. Y el castigo no se revoca. De nuevo, magnitud, mucho
pecado en Gaza, viviendo en pecado. El juicio viene y el juicio no va a parar. Ya el juicio viene, ya la sentencia está dicha. ¿Por qué? Y da ejemplos de pecado en Gaza. Por ejemplo, llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Posiblemente israelitas que tomaron presos y los llevaron a Edom, a otra ciudad que había del lado allá de Judá. Posiblemente traficando, comerciando, haciendo dinero con esta persona. ¿Qué más dice? Porque llevó cautivo, versículo 7. ¿Cuál es la consecuencia? Juicio. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? El fuego, el muro no estaba delante del palacio. El palacio está aquí, el muro está bien lejano. El fuego viene desde el muro hasta la ciudad. ¿Qué iba a consumir el fuego? ¿Qué iba a consumir el juicio? Todo iba a ser consumido por el fuego. Pero continúa. Y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón y volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos. Perecerá, ha dicho Jehová el Señor. ¿Qué iba a destruir el Señor? ¿Solamente iba a destruir Gaza? No, a todos los filisteos. Entonces ya tenemos a Israel y a Judá aquí, tenemos a Damasco arriba que está dañado, pero ahora tenemos aquí abajo, en la parte suroeste, tenemos a todos los filisteos que van a ser consumidos por el juicio del Señor. Y continúa, de verdad no nos podemos parar en todo. Así ha dicho Jehová. ¿Cuál es el estribillo? Por 3 pecados de Tiro y por el 4 no revocaré su castigo. Ahora tenemos a Damasco y en la otra parte, al oeste completamente, encima de Israel, ahí está Tiro. Otra ciudad, otro pueblo que estaba viviendo en pecado. Una ciudad que pertenecía al reino fenicio, pertenecían ellos. ¿Qué fue lo que hicieron? Porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Secuestraron pueblos y los llevaban a comerciar en Edom. Parece que en Edom compraban bastantes personas para hacer trabajo. Pero hay algo interesante, dicen, no se acordaron del pacto de hermanos. Cuando 2 reyes hacían un pacto, se ponían de acuerdo en algo, ya sea para protegerse, para atacar algo, se consideraban hermanos. Al ellos hacer esto que estaban haciendo, rompieron el pacto que tenían con el pueblo de Israel. ¿Qué va a pasar? Versículo 10, juicio. Prenderé fuego en el muro de Tiro. ¿Hasta dónde llegará el fuego? Consumirá los palacios. ¿Ven la misma imagen, mi hermano? ¿Dónde va a llegar el juicio? A todo el reinado. Desde el muro afuera del pueblo hasta los reyes. Todo el pueblo, todo el mundo que vive en pecado abiertamente contra Dios iba a sufrir las consecuencias del juicio del pecado. Versículo 11. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom. ¿Qué era lo que iba a pasar con Edom? Deme un segundo, mi hermano. ¿Qué es lo que va a pasar con Edom? Por 3 pecados de Edom y por el 4 no revocaré su castigo. Mucho pecado. ¿Por qué? Porque persiguió a espada a su hermano. Edom también tenía un pacto con Israel. Los descendientes de Edom o los de Edom eran descendientes de Esaú. ¿Recuerdan a Jacob y Esaú cuando dividen las tierras? Ahí se va Esaú al lado de lo que sería ahora después Edom y en Judá se queda Jacob. ¿Y qué es lo que hicieron? Dice nuestro texto. Porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. 2 naciones que deberían ser hermanas, Jacob y Esaú, se olvidaron de ese acuerdo y los de Edom estaban atacando al pueblo de Dios, estaban saqueando al pueblo de Dios, se estaban llevando las personas del pueblo de Dios. ¿Qué iba a pasar?
prenderé fuego en Temán y consumiré los palacios de Borra. Juicio, fuego en Temán. ¿Y qué va a consumir? Los palacios de Borra. Y ahí está hablando de toda la ciudad. Temán era nieto de Saúl y Borra era la ciudad más al norte. Desde aquí hasta la ciudad más al norte, todo Edom iba a sufrir juicio total. Quinta ciudad. ¿Cuál es la quinta ciudad de este poema hebreo? Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo. Lo mismo, 3 pecados y el cuarto, mucho pecado, juicio que no va a parar, no revocaré su castigo, porque para ensanchar su tierra abrieron las mujeres de Galaad que estaban encintas. Ahora estos de Amón, que están cerca de Israel, están al lado de Israel, ¿qué es lo que ellos hacen? Le sacrificaban los bebés a las mamás para que no hubiera descendencia y para que no hubiera memoria y nadie pudiera ocupar esas tierras y ellos poder ocuparse y quedarse con todo. Por eso le abrieron el vientre a las mujeres de Galaad que estaban embarazadas. ¿Qué va a hacer el Señor? Respuesta del Señor. ¿Cuál es la respuesta? Juicio, fuego. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios. Y ahora vienen muchos lenguajes de fuego. ¿Y qué dice? Estruendo en el día de la batalla, con tempestad, otro lenguaje de juicio. Lo que quiero que tengan en mente, no solo está el fuego como juicio, también está la tempestad como juicio. Estamos hablando de un poema, estamos hablando de que no todo debemos entenderlo de manera literal, 3, 4. Entonces este poema tenemos que verlo en ese sentido figurado. El juicio puede que no sea solo fuego. Juicio es el juicio de Dios, pueden pasar muchas cosas, no solo un fuego literal. Cuando nosotros nos imaginamos el infierno, por eso lo digo, ¿qué nos imaginamos nosotros? Gente cogiendo candela todo el tiempo. No necesariamente ese es el infierno. Hay cosas que pueden pasar en nuestra vida como estar cogiendo candela todo el tiempo. No sé si usted se ha sentido ansioso, se ha sentido mal, se siente que se está como quemando por dentro. Y no hay mayor juicio que estar sin la presencia del Señor, sin estar sin esta bondad que Dios le muestra a todo el mundo. Nadie ha experimentado eso nunca, porque nosotros experimentamos por lo menos esa bondad del Señor. Encenderé fuego en muro, quemaré todo, con tempestad en el día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Por último, ¿cuál es el último pueblo que vemos aquí? Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Qué hizo? Porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlo. ¿A quién atacó ahora Moab? ¿Atacó a Israel? No, atacó a Edom, atacó a otro pueblo. Por eso le decía, había pecado contra Israel, había pecado contra Judá, pero también había pecado entre ellos mismos. Es el mundo viviendo en pecado, el mundo entero. ¿Qué fue lo que hicieron? Calcinar los huesos del rey de Edom. ¿Qué creían ellos? Que si tú cogías a una persona muerta y le quemabas los huesos, esa persona iba a pasar una eternidad en tormento y en sufrimiento. Era algo bien vil que querían hacer. Respuesta del Señor. ¿Qué va a hacer el Señor? Prenderé fuego a Moab. Ahí está el juicio del Señor. Y consumirá los palacios de Kerioth. Y morirá Moab con tumulto. Otra manera de juicio. Imagínense una batalla y todas las personas, la bulla, estrépito y el shofar, el sonido del cuerno de carnero y de la trompeta, y todo eso está pasando. Consecuencia, quitará el juez de en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Y hasta aquí llega nuestro texto hoy. ¿Qué fue lo que hicieron todos estos pueblos? Ahora, usted tiene a Israel y a Judá, y ahora usted va a ver que se va formando un lazo alrededor de Israel y de Judá. Todos los pueblos que hemos dicho, Damasco, Tiro, Gaza, Edom, Moab, Amós, todo empieza a rodear todo ese pecado al pueblo de Dios que está en el mundo. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor con ese pecado del mundo? Juicio, fuego. Yo quiero que nos quedemos con esto más que con todos los detalles. Todo el pecado del mundo que va a sufrir, mis hermanos,
juicio, consecuencia. ¿Esa consecuencia para quién va a ser? Para unos sí, para otros no. Todo va a ser para todos. ¿Por qué tiene que ser para todos? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Todo el mundo que está sin Cristo está de parte, está apartado de Dios, está viviendo en pecado. El pecado del mundo, y con esto tenemos que concluir este punto, el pecado del mundo sería juzgado por Dios. Lo que les está diciendo Amós hasta aquí, recuerden, ¿a quién fue a decírselo? Al rey de Israel y al rey de Judá. Y él va y le dice a los reyes, el pecado del mundo entero va a ser juzgado duramente. Y yo quiero que solo nos quedemos hasta ese punto hoy nosotros. El pecado del mundo entero va a ser juzgado duramente. Y el juicio es un tema recurrente en la Biblia que se va amplificando y se va amplificando poco a poco. Nosotros vemos en la Biblia cómo el pecado tiene consecuencias, cómo hay un juicio por el pecado. ¿Recuerdan Egipto, las 10 plagas? El pecado tiene consecuencias. ¿Recuerdan Sodoma y Gomorra? El pecado tiene consecuencias. ¿Recuerdan Coreb, cuando se abre la tierra y se los traga? El pecado tiene consecuencias. Estos pueblos todos fueron conquistados después por el reino de Asiria, fueron conquistados después por Babilonia, fueron después conquistados por los griegos y por último fueron parte del Imperio Romano. Lo que vino de ahí en adelante, mis hermanos, fue fuego completo para esas personas. Constantemente conquistados por diferentes imperios, por el pecado en contra de Dios. Jesús en Mateo 25, si quiere anotarlo, del 31 al 46, no lo vamos a leer, pero utiliza una ilustración con la oveja y los cabritos. Y no todos son ovejas. Hay ovejas, hay cabritos, pero no todos tienen el mismo destino. El destino de las ovejas no es el destino de los cabritos. ¿Qué es lo que le dice él a los cabritos? Apartaos de mí. ¿A dónde? Al fuego eterno. Y los cabritos eran personas que parecían ovejas, pero eran cabritos. ¿Se entiende eso? Está un poquito difícil, pero se entiende, ¿no? ¿Seguro? Lo volvemos a repetir. El fuego eterno, más serio, porque esto es muy serio, preparado para el diablo y sus ángeles. Todo el que no es de Dios va a sufrir el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El pecado tiene consecuencias terribles. Romanos 6:23, lo leíamos ahorita. ¿Qué dice Romanos 6:23? Todavía hay gente que lee en la Biblia. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, ¿cuál es? Pero olvídense del regalo de Dios ahora. Yo no estoy hablando del regalo de Dios. Ustedes quieren salvar a todo el mundo. Por eso estamos como estamos. Y no es malo, me voy a hacer explicar. No piensen que yo no quiero. Yo quiero que todo el mundo se salve. Pero hay que pensar en las consecuencias del pecado. Y nuestro texto de hoy medita en eso. Nuestro texto de hoy, la paga del pecado es muerte. Dejemos lo otro para después. Va a llegar. Ahora yo quiero que toda visita que hay aquí, toda persona que nos acompaña, todo hermano que todavía no está seguro si él es un cabrito o si él es una oveja, que esté meditando en esto. El pecado tiene consecuencias y tiene consecuencias terribles. En la Biblia los juicios de Dios son la forma en que Él como juez justo actúa contra el pecado y la maldad. Dios está sentado en su trono. Dios no se equivoca y todo el mundo ha pecado contra Él. Si Él coge el mundo entero y lo echa en el infierno, ¿es Dios malo? No, Él sigue siendo justo porque todo el mundo ha pecado contra Dios. Por lo tanto, todas las personas que no se arrepienten, todas las personas que no creen en Cristo como único y suficiente Salvador, merecen la condenación eterna. Dios no es injusto, ellos merecen estar ahí en ese lugar de tormento que Jesús mencionó y que la Biblia menciona. Y si seguimos amplificando, llegamos a Apocalipsis y vemos todo el juicio que el mundo va a sufrir por no buscar al Señor. Y es un juicio terrible. Creemos que las cosas no van a pasar, pero las cosas pasan. No sé si están al tanto de las noticias en Texas, de la tragedia que hubo en un campamento cristiano. Algunos, otros viven ahí cerca, otros quizás se habían quitado el seguro de inundación, otros no tomaron
previsiones, cualquier cosa. Y llegan las tragedias de pronto. Pensamos que estamos bien y lastimosamente nos llama el doctor, que Dios no lo quiera. No es mi deseo, ni para mí, ni para ustedes. Y mañana nos dan un diagnóstico de cáncer. Posiblemente nos queden 3 o 4 días. Se daña un riñón, deja de funcionar un riñón, deja de funcionar el páncreas, deja de funcionar el corazón. Yo conozco jóvenes con 30 y pico años que han sufrido infarto. Yo conozco personas jóvenes que han sufrido consecuencias terribles. Tú no sabes cuándo te va a tocar. Puede que ahorita mismo salgas en ese carro y que Dios no lo quiera de nuevo, pero pasa a veces hasta los más precavidos, porque hay otro que no está precavido. No sé si han visto carros que se salen arriba de la acera, mujeres inocentes, sabemos que son pecadoras, ahí sentadas, y de pronto viene un carro y las atropella y las mata. Una persona que va a robar un banco y de pronto te tocó el tiro a ti y te mató a ti. El pecado tiene consecuencias. Vuelvo de nuevo y quiero hacer énfasis en esto. En nuestro texto, el llamado es a que te des cuenta que el pecado tiene consecuencias. Aquí no está llamando al evangelio, no está llamando a arrepentirse. Te está diciendo, tu pecado tiene graves consecuencias y va a sufrir esas consecuencias. Tu pecado va a ser juzgado. Todo tu pecado va a ser juzgado por Dios. Yo quiero que medites por esto en unos segundos. Yo quiero que pienses que si no te arrepientes, tú vas a sufrir la ira de Dios. No hay escapatoria. Irás al infierno. Lo que te espera es más terrible que todo esto que pasaron todos estos pueblos. Yo quiero que medites que ya se acabó para ti. Tú no tienes más oportunidad. Tú vas para el infierno. Y tú te vas a quedar en el infierno la vida entera. Quiero que medites en eso por 5 segundos. Que pienses en eso por 5 segundos. Los niños jugando dirían, game over. Se acabó el juego, mis hermanos. Ya, esto es lo que quería. Los que están más viejitos aquí, 60, 70, 80 años y no han creído en Cristo. Ya vivieron su buena vida. Si no crees en Cristo y te arrepientes, game over. Irás al infierno y sufrirás una condenación eterna. Ahora, si lo estás viendo así, vas a entender esto y esto va a ser dulce para ti. Por eso necesitas a Cristo. Si tú no te quedas un ratico en el infierno, no vas a entender que necesitas a Cristo. Y mi texto no lo dice, pero creo que es importante recordarlo. Necesitas saber que si no te arrepientes y pones toda tu confianza en Cristo, si te arrepientes de tus pecados, si miras a Dios y le dices que tenga misericordia de ti, tú no vas a ser salvo. Ese va a ser tu destino final. Necesitas a Cristo. ¿Para qué? Pastor, si tú me dijiste que todos mis pecados van a ser condenados, tú me dijiste que todos mis pecados van a sufrir el juicio de Dios. Por eso necesitas a Cristo. Yo sé que hay algunos que están entendiendo ya. Necesitas a Cristo para que Él lleve, para que Él sufra esos pecados por ti. Que fue lo que hizo Él en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él llevó todos los pecados de las personas que habían creído en Él en el pasado, de las personas que estaban creyendo en ese momento y de los que creerían en el futuro. Si tú no crees en Cristo, te toca esa consecuencia. Si tú crees en Cristo, hay consecuencia, pero la consecuencia ¿a quién le cae? A Cristo. Ya le cayó. Él pagó por nuestros pecados. Por eso necesitas a Cristo. Pero necesitas sentirte y saber y entender que si no te arrepientes de todo corazón, si no crees en Cristo como único y suficiente Salvador, el juicio trae, el pecado trae consecuencia, trae juicio del Señor. Mis hermanos, si el pecado tiene consecuencias, ¿por qué lo sigues practicando? Ahorita leíamos Romanos 6. Y esto es muy bonito y Romanos 6 y todo el mundo lee, pero mi hermano, ustedes estaban meditando en Romanos 6. Primera de Juan lo dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero el lenguaje de Juan es un lenguaje de amor. Él quiere que entiendas esto, que somos pecadores, sobre todo para que perdones a tu hermano, para que ames a tu hermano. Ama a tu hermano. Pero me hizo esto, me hizo lo otro. Ámalo, perdónalo como el Señor te perdona a ti. Pero ¿cuál es el lenguaje de Pablo en Romanos? No debemos deleitarnos en vivir en pecado. Nosotros nos quedamos con el texto de Juan, no, porque es que todos pecamos. Estos días mi padre me escribía, él no tiene un entendimiento profundo del Evangelio. Me dice, todos nos equivocamos. Sí, papá, pero lo que es pecado es pecado. Y lo que hay que hacer es pedir perdón y lo que hay que hacer es arrepentirse.
No es que todos nos equivocamos, no es Él a esa universalización del pecado, no. Reconoce tu pecado y que tu pecado tiene consecuencias y no te sigas deleitando en tu pecado. Yo puedo ponerle miles de ilustraciones, 2 horas en TikTok, 3 horas en Netflix. El Señor dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No tiene que ser algo estrafalario como la pornografía. Quizás algunos de ustedes están luchando con eso. Como la traición, y quizás algunos de ustedes están luchando con eso. Como la lujuria, la vanidad. Pregúntate si no estás practicando el pecado. Pregúntate si de verdad estás batallando. Si de verdad estás batallando. Hay unos escaloncitos ahí que estás subiendo y viene, pero hay algo que estás ahí en la lucha. Pregúntate si de verdad estás peleando con el pecado. El pecado te está ganando a ti. Si no eres creyente, arrepiéntete. Arrepiéntete, ríndete ante Dios. Regreso a la historia del principio y algo que no les conté. Y es que Cristiana, antes de salir a su viaje y recibir a sus 2 vecinas, Cristiana tuvo una visita de un mensajero del cielo. Y el mensajero del cielo le dijo, el Señor ha visto tu dolor y el Señor ha visto tu arrepentimiento. Y el Señor te anima a que salgas a la ciudad celestial y el Señor te manda esta carta, esta es la carta, para que la leas en todo el camino hasta que llegue al cielo. Mis hermanos, nosotros tenemos este tesoro que el Señor nos ha dado para seguir mortificando el pecado, para seguir conociendo al Señor, para seguir amando al Señor. No como un juez ahí, que si es un juez, no se equivoquen, pero sino como nuestro Señor, como nuestro Dios, para que nos podamos gozar en Él, para que nos podamos deleitar en Él, para que ahora ver del juicio venidero, de donde Dios nos sacó, nosotros vivamos más agradecidos para la gloria del Señor. Mis hermanos, tengamos temor cuando pequemos y arrepintámonos cuando pecamos. Vivamos para la gloria del Señor. Vamos a orar. Padre Señor, en esta hora venimos delante de ti, pidiéndote que nos estés dirigiendo en esta serie de amor, Señor, dándonos entendimiento para interpretarla de la manera correcta, para ver lo que tú nos quieres traer como congregación en cada pasaje que aquí se esté predicando, Señor. Usa a tus siervos que estén predicando, úsalos para tu gloria y ayuda a la congregación que pueda meditar en tus palabras, que pueda meditar en sus vidas espirituales y que podamos anhelar la salvación y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ayúdanos a serte fiel, Señor. Te pido, Dios, por aquellos que nos visitan hoy, Señor. Aquellos que están aquí, Señor, y no te conocen, Señor. Que como nosotros un día te conocimos, ábrele los ojos para que ellos puedan arrepentirse y creer, sálvalos, Señor. Y que ellos puedan responder hoy, ahora mismo, Señor. O en la noche en su casa, ahí meditando en la almohada, en el baño, caminando. Que puedan responder en estas palabras que tú les has dado y puedan creer en ti para salvación y ser librados de la ira y del juicio eterno. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mi hermano.